días. Continuamos con nuestro relato de la Guerra Civil Española en tiempo real. Hoy es 17 de septiembre de 1938 y la actualidad pasa completamente de la Guerra Civil Española hacia la situación en Checoslovaquia. Comienza ya públicamente la crisis de los Sudetes que va a poner a Europa al borde de la guerra. Además, coincide que es una semana en que la situación militar en España está paralizada, como veremos a continuación. Recordemos que esta región de Checoslovaquia, fronteriza con el Reich alemán, tenía una importante minoría étnica alemana que además era seguidora del régimen nazi. El Partido Alemán de los Sudetes, en estrecha colaboración con Hitler, llevaba organizando una serie de provocaciones exigiendo la anexión de los Sudetes a Alemania desde las elecciones municipales del mes de mayo, que habían triunfado en abundantes municipios. Esta semana, además, todo ello coincide con la celebración del Congreso del Partido Nazi en Nuremberg, entre el 5 y el 12 de septiembre, al que, por cierto, asisten importantes cargos del régimen franquista, como Millán Astray, Laín Entralgo, José María de Areilza y Antonio Tobar. Los paramilitares alemanes del Partido Alemán de los Sudetes, concretamente el FS o Freiwilliger Süddienst, han organizado, siguiendo instrucciones de los nazis reunidos en Nuremberg, una serie de manifestaciones que acaban en altercados con la policía, produciéndose varios heridos el día 11 de septiembre. Al día siguiente, en Nuremberg, Hitler realiza públicamente, en el cierre del Congreso del Partido, un duro discurso contra el régimen de Checoslovaquia, llegando a comparar la situación de los Sudetes con Palestina, donde, según Hitler, los árabes estaban sufriendo la represión del mandato británico y la presencia cada vez más abundante de los judíos. Acusa al gobierno de Beneš en Checoslovaquia de cometer atrocidades, expulsiones, concretamente les acusa de expulsar masivamente a alemanes de sus casas. La mayoría de esto es falso. Y esto lo que hace es fomentar, está completamente orquestado con el Partido Alemán de los Sudetes, una serie de ataques ya violentos por parte de los paramilitares del FS contra establecimientos y lugares públicos de ciudadanos checos o del gobierno de Checoslovaquia en los Sudetes, y también demostrando no solo su nacionalismo alemán sino su ideología nazi, ataques contra judíos o negocios judíos o contra izquierdistas. Esta misma noche, la noche del 12 al 13 de septiembre, después del discurso, Hitler se reúne con el alto mando de la Wehrmacht para organizar la estrategia de ataque contra Checoslovaquia. Recordemos que tenía ya completado estaba establecido que antes del 1 de octubre se tenía que atacar Checoslovaquia en apoyo de estos incidentes, en apoyo de la minoría alemana que estaba ya organizando actos violentos contra las autoridades checoslovacas. Según el discurso nazi, son las autoridades checoslovacas quienes reprimen a los nacionalistas alemanes y por lo tanto el ejército alemán acudirá en su ayuda en fecha próxima. Los militares alemanes, que por cierto Alan Bullock, que creo que comenté que estaba usando su libro Hitler y Stalin, Vidas Paralelas, para documentar toda la política exterior de Hitler durante estos meses. Según Bullock, había un complot para destituir o incluso asesinar a Hitler a lo largo de finales de verano de 1938 por parte de altos mandos que estaban en contra de esta política expansionista que podía llevar a Alemania a la ruina. Sin embargo, sin el apoyo de Francia y Gran Bretaña, estos militares no están dispuestos a actuar y todo queda en unas maniobras conspiratorias que finalmente tendrán que ser aplazadas durante años. Algunos de los conspiradores de 1938 serían los que
realizarían el intento de asesinato de Hitler en 1944 sin éxito y lo pagarían con sus vidas. De manera que había una importante minoría en el ejército alemán opuesta a la política expansionista, pero incapaces de hacer nada sin apoyo exterior. De manera que aquí se limitaron algunos a criticar la táctica de Hitler, que hablaba de un ataque directo con blindados contra las fortificaciones checoslovacas en los Sudetes, mientras que los militares preferían una maniobra en pinza entre Moravia y Eslovaquia para dejar aislada a Bohemia, es decir, la región occidental donde se encuentra Praga. Es decir, básicamente era una discrepancia estratégica en la que Hitler como Führer impondrá su decisión. No obstante, su leal seguidor Alfred Joll, al que ya recurrimos como fuente en otro de los episodios, en su diario critica la actitud de estos militares derrotistas y equivocados, según él. Se repite el mismo problema que surgió en 1914. En el ejército solo existe un elemento indisciplinado, el de los generales. No tienen ni confianza ni disciplina porque no reconocen el genio del Führer, ya que siguen considerándolo el cabo de la guerra mundial en vez de ver en él al mayor hombre de Estado que ha existido desde Bismarck. Es una opinión que en 1938 los resultados para Alemania van a demostrar que es correcta, ya que Hitler consiguió sus objetivos, de hecho sin derramamiento de sangre, pero será un error profundo a partir de 1939 y sobre todo 1941, en que las decisiones de Hitler llevarán efectivamente a Alemania a la derrota militar a coste de millones de vidas. Pero ahora mismo los objetivos de Hitler se están cumpliendo. La situación en los Sudetes se hace cada vez más violenta y el 13 de septiembre se producen los primeros muertos. En un incidente armado en la localidad de Habersberg, o en checo Habartov, los gendarmes checos se enfrentan a los paramilitares del FS, produciéndose 4 muertos por cada bando. Viendo el deterioro de la situación, el primer ministro Neville Chamberlain solicita entrevistarse con Hitler para evitar que la situación empeore y, por supuesto, para evitar una intervención armada en Checoslovaquia. Al día siguiente, 14 de septiembre, el gobierno checo de Edvard Benes proclama la ley marcial en 17 distritos de los Sudetes, provocando que se desplacen tropas a la zona, y el líder de la mayoría de líderes políticos del Partido Alemán de los Sudetes, incluido su líder Konrad Heinlein, huyen a Alemania. No obstante, permanecen las milicias del FS, que van a aumentar el grado de enfrentamiento con las tropas, mejor dicho, con los gendarmes checoslovacos, produciéndose en los 2 días siguientes otros 6 muertos por parte de las autoridades, 6 muertos por parte miembros de las milicias FS alemanas y otros 19 muertos por parte de las fuerzas policiales o ciudadanos checoslovacos. Más tarde Hitler aumentará los 10 muertos alemanes hasta los 300 para criticar más al gobierno checoslovaco y justificar su plan de invasión. Son los argumentos que le dirá a Chamberlain cuando el 15 de septiembre, 2 días después de solicitarlo, el primer ministro británico le visite en su residencia del Berghof, en los Alpes bávaros. El hecho de que Hitler se niegue a moverse de su residencia de verano mientras que el primer ministro británico de 70 años y con una salud delicada se ve obligado a tomar por primera vez en su vida un avión para asistir urgentemente a esta reunión, un largo viaje desde Londres y luego hasta las montañas en automóvil, demostrará su posición de fuerza. En una situación muy tensa, tras una reunión de 3 horas, Hitler amenaza a Chamberlain con que no teme a la guerra y que se puede llegar efectivamente a una guerra mundial. Según consta, le habría dicho Hitler a Chamberlain cuando
Este le propone una solución salomónica, como trasladar la frontera o trasladar incluso la población, sin aclarar de momento quién debería moverse. Hitler responde: todo eso me parece muy académico. Esta cuestión ha de ser dilucidada de una vez por todas. Estoy dispuesto a correr el riesgo de una guerra mundial antes de permitir que este asunto se eternice. Amenazado con una situación de guerra europea, Chamberlain acepta plantear unas concesiones, es decir, presionar al gobierno checoslovaco para que conceda la anexión de al menos parte de los Sudetes a Alemania. Digamos que Chamberlain exige más tiempo y Hitler se lo va a conceder, ya que todavía dispone de 2 semanas hasta la fecha límite que se ha fijado para la invasión, antes de que comience el periodo de lluvias el 1 de octubre. Por lo tanto, una vez sale Chamberlain camino de Londres, según le comenta su secretario de Estado von Weizsäcker, se encuentra Hitler en un estado de ánimo positivo. Según le habría dicho Hitler a von Weizsäcker, si los checos rechazan esta propuesta, quedará libre el camino para la invasión. Si los checos se someten, ya le llegará el turno luego a Checoslovaquia en la primavera del año que viene. Es decir, que ya dispone, ya está pensando Hitler no solo con hacerse con los Sudetes, sino con todo el país. Siempre había defendido una política agresiva expansionista en Centro Europa y los Sudetes eran el primer paso. Es cierto que si consigue lo que estaba pidiendo públicamente, que era la anexión de los Sudetes, se queda sin argumentos para invadir el resto de Checoslovaquia, pero no tiene problema en aplazarlo algunos meses. Así que de momento sigue su política de ir avanzando paso a paso hacia el expansionismo, evitando la guerra en la medida de lo posible, pero amenazando con ella ante la más mínima resistencia, lo cual, ante políticos pacifistas como Chamberlain, pues va a tener bastante éxito. Al día siguiente de reunirse con Hitler, Chamberlain recibe, el gobierno británico recibe al primer ministro francés Henri Daladier, Edouard Daladier, que viajó a Londres el 16 de septiembre. Ambas potencias, que son contrarias a la intervención militar, deciden que el derecho a autodeterminación, que es lo que había defendido aproximadamente Chamberlain, se puede aplicar en los Sudetes, de manera que aquellas poblaciones que tengan más del 50% de población alemana podrían ser anexionadas al Reich. Esto ocurría en la mayor parte de la provincia limítrofe. Y a cambio de ello, Checoslovaquia recibiría garantías de Francia y el Reino Unido de que su independencia sería protegida. Pero el gobierno de Beneš, que ese mismo día, 16 de septiembre, acaba de ilegalizar el partido alemán de los Sudetes, se niega a conceder territorio nacional, algo que además violaría el Tratado de Versalles, que garantizaba la autodeterminación de toda Checoslovaquia y que prohibía el cambio de fronteras por parte de Alemania. Queda todo, por lo tanto, en el aire y el 17 de septiembre, es decir, hoy, empeoran las cosas. Alemania prepara, en colaboración con Heinlein y todos los miembros del PSD, del Partido Alemán de los Sudetes, que han huido al Reich, el Sudetendeutsches Freikorps, el cuerpo libre o el Freikorps, que era una organización paramilitar alemana de la primera posguerra, pero alemán de los Sudetes. Es decir, es una versión mucho más militarizada y numerosa que el FS que ha estado actuando los días anteriores. Este Sudetendeutsches Freikorps tendrá su cuartel general en Beirut y llegará a totalizar 40.000 hombres a lo largo de las siguientes 2 semanas. Ese día, 17 de septiembre de 1938, será considerado a posteriori por el gobierno checoslovaco como el primer día del estado de guerra entre Alemania y Checoslovaquia. Es una declaración del futuro gobierno checo en el exilio en 1944.
ya que consideraron la organización de este cuerpo paramilitar en territorio alemán, no como el FS que se había organizado en territorio checoslovaco, como el primer acto hostil de Alemania contra Checoslovaquia. Por lo tanto, se corre el riesgo, primero, de una guerra civil en Checoslovaquia entre alemanes y checos, una invasión de Checoslovaquia por los alemanes y, en el peor de los casos, una guerra europea si se unen a ella Francia, Reino Unido y tal vez la Unión Soviética. De todo esto iremos hablando los siguientes días. En España coincide que no hay novedades, ya que la cuarta contraofensiva franquista en el Ebro ha sido prácticamente detenida el día 10, aunque algunos combates esporádicos se mantienen hasta el 12 de septiembre debido a los contraataques republicanos, y ahora Franco prepara lo que será la quinta contraofensiva. El 16 de septiembre se organiza otro plan de ataque contra el mismo punto anterior, que es Corbera-Venta de Camposines. Corbera cayó la semana pasada, fue su único éxito, y ahora se trata de seguir adelante con más fuerza por el mismo lugar. Para ello, el cuerpo de ejército del Maestrazgo será reforzado con las divisiones 13 y 53 y además contará con un batallón de morteros, 3 secciones de ametralladoras, artillería y carros de combate. La fecha fijada para el ataque es mañana 18 de septiembre, así que veremos si tendrán éxito por quinta vez en llegar a los límites, en acabar con la cabeza de puente republicana en la ribera sur del Ebro. Por lo demás, solo hay que comentar una noticia, que es que hoy 17 de septiembre aparece en Estados Unidos, ya que llevaba 2 meses desaparecido, el coronel del NKVD, Alexander Orlov, es decir, del servicio secreto soviético stalinista. Recordemos que Orlov había sido destinado a España como enlace con las fuerzas republicanas, especialmente comunistas, desde septiembre de 1936 hasta junio de 1937, participando en episodios como el traslado del oro a Moscú o la eliminación del POUM en Cataluña. Desde el 12 de julio, cuando estaba destinado en París, Orlov estaba desaparecido, pero lo que había hecho era trasladarse a América para evitar, tras ser llamado a Moscú, ser probablemente víctima de las purgas de Stalin, que acabaron con muchos exasesores soviéticos en España ejecutados. Con esta nota terminamos los acontecimientos de esta semana, en que la opinión pública mundial está mucho más preocupada por la situación de los Sudetes, Checoslovaquia y la estabilidad en Europa. En cuanto a España, queda pendiente a partir de mañana una nueva contraofensiva franquista en el Ebro, que veremos si tendrá éxito o fracasará como las anteriores. Muchas gracias por escucharme y hasta pronto.